Un saludito a todos, disculpen la luz que hay, en realidad ya es muy tarde y no había otro lugar donde hubiera un poco de luz, pero de luz natural. Esta tarde estoy tomando pues el tiempo otra vez para hablarles de el por qué nosotros, su servidora y un grupo de personas en el internet está llamando a un golpe de estado popular. Bueno, en un video anterior ya discutimos lo que es un golpe de estado popular. En este video solamente voy a hablar de el por qué nosotros estamos incitando o llamando a un golpe de estado. Lo que las personas a veces pues preguntan, ¿por qué estás llamando a un golpe de estado popular si estás incitando a la violencia? Mi respuesta para esto es: yo no estoy incitando a la violencia. La violencia en México ya está al máximo. Habrá algunos lugares en México que no hay tanta violencia y muchas personas con eso se conforman. Por ejemplo, dicen, bueno, es que aquí con nosotros, en nuestro pueblito, todavía no nos ha llegado, todo está muy tranquilo. Exactamente, todavía no les ha llegado. Pero yo estoy segura que de una manera u otra el gobierno les está les está afectando negativamente. Um, Hay muchas maneras, no solamente voy a mencionar unas cuantas y después regreso a lo que es la violencia en México, pero si en su pueblito está todavía la cosa medio tranquila, díganme que se pueden ir un fin de semana fuera de su casa y dejar todo como se iban hace 15 o 20 años y regresar sin el temor de que alguien se metió a su casa y se robó todo. Eso también es violencia. Y no me digan que en su pueblito todavía lo pueden hacer, al menos que estén en medio de la sierra y no haya entrada y salida de personas todavía, que no corra una carretera internacional, porque una vez que corre una carretera, no solamente internacional, perdón, una carretera que va de un pueblo a otro, entra, pasa gente y ahí ya no se dan cuenta ni qué es lo que pasa, y entonces ahí sí va a haber un problema. Pero a la gran mayoría de las personas que yo conozco en México les digo, bueno, ¿por qué no vas y te das unas vacacioncitas? ¿Y quién se queda en mi casa? Esa es la respuesta que dan. ¿Quién se queda en mi casa? Los ladrones o los drogadictos van a venir a robarme lo que tengo. O sea, tienes que estar en tu casa porque te van a robar. Eso también es violencia. Pero vamos a regresar a la violencia en México. La violencia en México está a la orden del día. Por ejemplo, hay muchos estados en México que ya hay mucha violencia, no solamente por el narcotráfico, que yo recuerdo que alguien decía, oh, no, no te apures, esto estamos hablando de unos 10 años cuando se hablaban de los muertos en México y decían, oh, no te apures, que al cabo que no matan parejo. Si los mataron es porque estaban metidos en el narcotráfico ya a menor o a mayor grado, pero a esos son a los que los matan. Bueno, pues ahora parece ser que sí están matando parejo. Si estás en la calle, yo he visto bastantes videos en el internet donde hay gente que está simplemente viendo un desfile y de repente empiezan a disparar porque ya se dieron de balazos, uh, pues un grupo de narcotraficantes con otros. Otra cosa es de que la gente va caminando como si nada también en la calle y nuevamente un grupo de narcotráfico se encuentra con otro allí y se empiezan a dar de balazos. Otras de los que se ve bastante en la internet es donde una persona o un grupo de personas van en su auto manejando por las calles o las carreteras y de repente un grupo de narcos se encuentra con otro y empiezan a disparar. Eso es un gran problema en México, la violencia. ¿Cuánto se ha hablado de los que estás sentado en un restaurante, estás comiendo y tiroteo? Bueno, esa es una. La otra que se ve bastante es
la violencia de los delincuentes para asaltarte, pues sí, para asaltarte. Y por lo regular esos no asesinan tanto como los otros, pero pues sí es violencia. Y a veces sí llega el caso donde llegan a asesinar. La otra clase de violencia son pues las desapariciones. Llega la policía por esta persona y se la lleva, para de aquí que las familias llegan pues al Ministerio Público, la persona nunca apareció, o sí apareció, pero ya después desapareció de ahí. Esa es otra forma de violencia. Otra forma de violencia son los feminicidios en México. Hace, por ejemplo, 20 años se hablaba de las muertas de Juárez. Ahora bien, pudiésemos hablar de las muertas de México, porque donde quiera resultan. Especialmente ahora, ya no sé si es que en Juárez ya es algo cotidiano, como lo es en muchas partes pues, del país, pero donde hay tantas mujeres muertas es en el Estado de México. ¿Cuántas personas conoces en el Estado de México? Yo conozco, tengo familia en el Estado de México. Bueno, otra manera que hay violencia es el tratado de blancas. Muchachos van a trabajar, van a la escuela, se bajan del autobús y jamás llegan a su casa. ¿Cómo sabemos que a esas muchachas pues las mataron o simplemente se las llevaron para el tratado de blancas? Esa es otra clase de violencia. Otra clase de violencia es el tráfico de órganos. Y ahí estamos hablando de todo parejo, mujeres, niños, hombres. El tratado de blancas y el tráfico de órganos es algo que es todavía casi un tabú en México. Desapareció y ya. Se perdió y ya. Señores, eso no pasaba en México hace 20 años. La gente no se perdía tanto como ahora. Yo antes estaba poniendo pues cada vez en mi página cuando desapareció una persona, hasta que llegué al punto que dije, si una persona de cada familia, de cada desaparecido, se uniera a la lucha, no hubiese más desaparecidos. Y me cansé de estar poniendo a los desaparecidos. ¿Por qué? Porque la gente pues pone su desaparecido mientras no se resigna, después se resigna y bueno, se encomiendan a Dios y ojalá que un día aparezca. ¿Cuántos desaparecidos hay en México? Creo que todos conocemos por lo menos alguna persona que le anda desaparecido un familiar. Y estamos hablando de mujeres, hombres y niños. Y puede ser el ejército, puede ser la policía, puede ser simplemente desapareció. Ahí no se sabe, pero estamos hablando de asesinatos que los tiraron, nunca los buscan, de tratado de blancas o de tráfico de drogas. Otra manera que hay violencia en México son los drogadictos, los muchachos delincuentes que hay. Hay muchas personas que le digo, bueno, ¿por qué no te vienes a pasar un fin de semana? ¿O por qué no vas a tomarte unas vacacioncitas? Y dice, ay, sí me gustaría. Pero fíjate que no puedo porque luego, ¿a quién le dejo mi casa? Porque se meten y roban todo. Esa es otra clase de violencia. Ahora, digo, bueno, ¿por qué no se la dejas encargada al vecino? No, es que no se puede. Si se dan cuenta que el vecino, por ejemplo, ve que están robando, no va a decir nada. Porque si se dan cuenta que el vecino llamó a la policía, que muchas veces la policía está junto con con los delincuentes, porque ahí les pasan su cuota, pues después vienen por nosotros o después vienen por el vecino. Bueno, esa es otra clase de violencia. Y hay miles de maneras de violencia que te voy a comentar ahorita, pues algunas muy sencilla, muy brevemente, que está la violencia intrafamiliar,
donde, por ejemplo, el esposo golpea a la esposa o la mata, los, los padres teniendo, pues habiendo vivido ya violencia, es la única manera que saben y pues golpean a los hijos. Y muchas veces pues no solamente lo que se cree en disciplinarlos, vamos a hacer hincapié ahí donde yo no creo que por ninguna razón se le debe de pegar o golpear a un hijo o a un niño, porque estamos enseñando que la única manera de sacar nuestra frustración o de arreglar un problema es con la violencia. Ahí sí yo no estoy de acuerdo. Hay muchas maneras de cómo arreglar un problema y no la violencia. Pero hay muchas personas que pues dicen, no, sí, una nalgadita, eso está bien, o un cintaracito, o lo que sea. Pero muchas veces hay personas que pues se les pasa la mano y los niños llegan al DIF o al hospital donde están pues lamentablemente muy golpeados y a veces hasta mueren. Esa es otra manera de violencia. También está, por ejemplo, pues la violencia no directamente, pero si un estado de gobierno no provee las oportunidades de educación y de empleo a los jóvenes o de rehabilitación o de prevención para drogadicciones a los jóvenes, esa es una manera que el gobierno está fomentando la violencia. Entonces, y de eso te puedo hablar pues de una y mil maneras, por ejemplo, que nos están poniendo en la televisión que tienes que tener esto y esto y esto, y no hay fuentes de empleo, y la gente quiere tenerlo, ¿qué es lo que hace? Bueno, lo más fácil es robar, y ahí viene la violencia también. Y te puedo seguir diciendo una y mil maneras de cómo el gobierno, pues, si es que no fomenta, por lo menos no prevé o previene la violencia. Entonces, nosotros no estamos incitando la violencia. Nosotros estamos diciendo, si somos más de 6 millones de mexicanos, o por lo menos 6 millones de mexicanos, la cosa va a ser más fácil. No va a haber tanto, no va a ser tan violento, no va a ser bonito, pero tampoco no va a ser violento. Nosotros no estamos diciendo ponte un fusil y sal a la calle, ármate y sal a la calle, no. Nosotros estamos diciendo, infórmate, haz tu decisión y si decides unirte, haz células, forma células con tu vecino, con tu hermano, con tu familia, con tu compañero de trabajo y está listo para cuando empecemos a planear cómo vamos pues a dar ese golpe de estado. Hay unas personas que, por ejemplo, pues tal vez tratarán o tomarán posesión de, por ejemplo, las comandancias, o tomarán posesión de o arrestarán a los políticos, a los pues generales de alto mando en cualquier parte, en cualquier forma de ley. Entonces a lo mejor ahí sí hay un poco de violencia, pero va a haber un grupo. Por ejemplo, mi tía Cata no va a ir pues a tomar al señor del Ministerio Público, al comandante de la policía de mi pueblo. No, ella, pues, tía Cata no, tía Catita, véngase. Cuando se va a tomar el municipio, nosotros hacemos bola ahí, ya que se hayan llevado pues a este señor. Entonces, no todos estamos diciendo que van a tener esa violencia. Por eso estamos diciendo, unámonos, informémonos y cuando formemos nuestras células y entonces vamos a decir, a formar cómo o vamos a decidir cómo vamos a actuar. Por ejemplo, muchas veces estamos hablando de que o nos dicen, ok, es que ustedes quieren cheranizar México y no se puede. ¿Por qué no se puede? Cheranizar quiere decir simplemente quitar toda clase de partidos y de gobierno que existe ahora y poner el propio.
O por ejemplo dicen, no, es que no pueden cheranizar todos los pueblos porque Cherán tiene su propia manera o sus propios problemas. La manera que nosotros estamos hablando o el concepto que estamos creando es autonomía o independencia. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que hace el pueblo de Cherán, el pueblo de los Caracoles y otros pueblos que han pues ejercido lo que todos tenemos, que es dignidad? Ellos decidieron que no más pues delitos, no más dejar que se burlen de ellos, no más que los asesinen, no más que les dividan las familias, y dijeron basta, sálganse, aquí nosotros nos vamos a gobernar nosotros solitos. Y por ejemplo, no estamos diciendo que un pueblo en el desierto va a pues tener los mismos o implicar las mismas medidas que implicaron por ejemplo los caracoles, porque ellos están en un clima más tropical. Un lugar en el desierto tiene otros problemas. Entonces nosotros estamos diciendo simplemente vamos a seguir ese ejemplo donde ellos se decidieron formarse en células, a sacar los partidos políticos, sacar cualquier forma de gobierno y se empezaron a gobernar ellos solos. Pues eso sería todo lo que quería decirles en este particular video. Ya vendrán otros videos donde hablemos de otras preguntas que nos están pues haciendo, pero este era lo que les quería pues informar, que no, nosotros no estamos llamando a la violencia. En México la violencia está al día y como dijera mi mamá, pues más vale una colorada que 1000 rosadas. Entonces, infórmate y si decides, únete y forma tus células y espera.